Bueno, entonces, bienvenidos a la cuarta mesa temática del Congreso. Me corresponde a mí moderarla. Hoy vamos a tener en agenda tres presentaciones. Una, la de Renato Andrés Dinamarca Opaso. La segunda, la de Lucía Odette Castillo Lobos. Y por último, Verónica Gutiérrez Contreras. Todos, uno del doctorado en historia y un par más relacionados con ideas. Entiendo que Lucía es el doctorado en estudios americanos y Verónica no confirmar acá, creo que es el magíster en la Universidad de Santiago. Entonces no sé si damos inicio, si comenzamos con la presentación de Renato, para ir dando tiempo y aprovechando también de conversar luego sobre esto, una vitrina de la fiesta democrática, la cultura argentina del periodo transicional a través de la prensa opositora chilena en el periodo entre 1983 y 1989. Si estamos bien entonces, Renato, te aviso cuando lleves 10 minutos para que tengas cierto control allí de tiempo y después a los 5. Gracias, Verónica. Ahora sí, magíster en arte, pensamiento y cultura latinoamericanos. Sí, de la idea también. Somos tres de la idea y un doctor en historia. Entonces, Renato, te aviso a los 10 y a los 5 para que tengas igual. Esto es un espacio que afortunadamente hemos construido para que tengamos chance de conversar, así que tampoco es que vamos a ser tan tiranos con el tiempo como otros congresos que uno casi no puede ni hablar. Entonces, bueno, le doy la palabra, yo me muteo un momento y me apago un segundo. Bueno, gracias Juan Carlos. De todas maneras yo voy a estar pendiente del tiempo que estoy ocupando y bueno, voy a dar inicio a la lectura de mi trabajo, que como ya mencionabas, se llama Una vitrina en la fiesta democrática, la cultura argentina del periodo transicional a través de la prensa opositora chilena 1983-1989. Introducción. El objetivo de esta ponencia es analizar la forma en que las revistas de prensa opositora a la dictadura militar chilena recepcionaron el proceso de apertura cultural desarrollado durante la transición a la democracia en Argentina y los años del primer gobierno democrático encabezado por el líder radical Alfredo Fuchs. La literatura periodística referida a las revistas de prensa opositora ha tendido a resaltar los aspectos heroicos de la labor del periodismo de la época, marcado por la censura y la represión de parte de la dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet. Por su parte, la historiografía ha resaltado el rol que tuvieron las revistas como plataforma de construcción de liderazgos y la cabida que tuvo en sus páginas el proceso de transición político español, sobre todo en la revista Apsis. Por mi parte, en esta presentación me interesa analizar el uso político de la cultura de la transición argentina en las páginas de la prensa opositora chilena para poner en primer plano la importancia que tuvieron los procesos de transición política del Cono Sur, de manera particular el argentino, en el proceso político nacional. Como hipótesis, sostenemos que los procesos de apertura cultural experimentados en el proceso transicional argentino en los primeros años de la democracia fueron utilizados políticamente por la prensa opositora chilena con el fin de construir expectativas positivas respecto de los regímenes democráticos que, según sus líneas editoriales, representaban el régimen antagónico a las dictaduras militares inspiradas en la doctrina de seguridad nacional que se instalaron en el Cono Sur latinoamericano desde el golpe de Estado en Brasil durante 1964. De esta forma, la apertura cultural argentina de los años 80, representada en la realización de conciertos, la circulación de libros y el cine, fue difundida con interés por revistas como Cauce, Análisis y sobre todo APSI, con el fin de impactar en las diferentes generaciones, pero sobre todo en una juventud que durante la década de los 80 experimentó procesos de politización, sobre todo en el marco del desarrollo de las jornadas de protesta del ciclo 1983-1986, pero que habiendo nacido bajo un régimen autoritario, veían impedida la posibilidad de experimentar una cultura exenta de censura y represión que se experimentaba bajo los regímenes inspirados en la doctrina de seguridad nacional. Así, la cobertura periodística de la cultura democrática buscó afectar la experiencia dictatorial en tanto que demostraba el aislamiento en que se experimentaba en el Chile de los 80 y contribuía a la construcción de una utopía democrática que convertía a este régimen en un objeto de deseo para quienes vivían en los marcos de un régimen autoritario. Nuestra metodología se enmarca en un cruce de la historia de los intelectuales y de la historia de la recepción, las que a su vez son parte del amplio campo denominado como historia intelectual. Este cruce
permite, por una parte, indagar en los compromisos y debates políticos de los actores investigados, en este caso las revistas de prensa opositora, para poner en primer plano la mediación que ejercieron en el proceso ocurrido, entre el proceso ocurrido en Argentina y lo que estaba sucediendo en Chile. Por otra parte, los estudios de recepción son útiles a nuestra perspectiva, ya que a diferencia de las nociones que enfatizan en la perspectiva del autor o el productor, es decir, tradición, influencia, legado o transferencia, esta pone el énfasis en la agencia y en los usos que hacen los receptores en sus propios contextos políticos y culturales. Nuestras fuentes son las diversas revistas de prensa opositora a la dictadura militar, entre las que destacamos Apsis, Análisis y Cauce. En esta ponencia utilizaremos la definición de transición propuesta por la historiadora Asunca Andina, quien define transición como, cito, una sensibilidad, un tono de vida cotidiana e institucional, una percepción acerca de lo que está ocurriendo y de las expectativas de futuro. Para ella, la verdadera transición se trató en el caso chileno de una negociación entre el gobierno dictatorial y un sector de la oposición en el contexto de un amplio debate y lucha social para terminar con dicho gobierno de facto e instalar una forma específica de democracia. Dicho proceso se inició en 1983 y terminó en 1989. Cierre de comillas. Así, el año 1983 fue un año de quiebre. A los efectos sociales de la crisis económica de 1982 se unían otros que tenían que ver con un cambio de interés cultural y político en la sociedad. Las filas de la oposición a la dictadura se engrosaron. De los solitarios activistas de la Vicaría de la Solidaridad pasamos a una crispación en las calles, los barrios, las universidades, los liceos y las industrias chilenas. Según Candina, en este periodo, los medios de prensa opositores tuvieron la posibilidad de informar y hacer circular debates sin la censura imperante en el periodo anterior. Y no es menor que justamente en este periodo comenzaron a informar de manera más notoria sobre los acontecimientos que ocurrían en el Cono Sur, en tanto que diferentes países experimentaron procesos de transición política a algún tipo de democracia. Argentina lo hacía luego de la debacle provocada por la junta militar con la cruzada bélica de las Islas Malvinas, Brasil tras la presión que la oposición hizo al proceso de apertura controlada, mientras que Uruguay lograba iniciar un proceso de ruptura pactada mediante la realización de diversos paros nacionales que pusieron a los militares en las cuerdas. Con la llegada de la democracia en Argentina fue visto como un acontecimiento esperanzador, tal como señalaba Apsis, tras la llegada de Alfonsín al gobierno el 10 de diciembre de 1983, cito, ese día Buenos Aires era una fiesta, el pueblo argentino daba así vuelta a la página más negra en el ya voluminoso libro de su historia para escribir un nuevo y largo capítulo de participación, paz y libertad. No cabe duda que el discurso de investidura de Alfonsín se constituyó en las primeras líneas de futuro que la nación argentina ha empezado a construir, cierre de comillas. De manera particular, las revistas tuvieron un gran interés por lo que comenzó a suceder en el ámbito cultural en Argentina, infusado a modo de contraste con la situación experimentada en Chile. Cabe señalar que los reportajes sobre Argentina durante la década de los 80 se pueden agrupar en aquellos que fueron publicados antes del estado de sitio de 1984 y aquellos que fueron publicados después de esa fecha. Dicho acontecimiento fue un parteaguas respecto de las expectativas democráticas en Chile. El movimiento de protestas nacionales que se inició en 1983 había puesto entre las cuerdas a la dictadura, que tuvo que iniciar medidas de apertura y negociación para resolver la crisis política derivada de la crisis económica iniciada en 1982. Las expectativas democráticas de la oposición chilena se alimentaban de los procesos políticos de los países del Cono Sur ya mencionados. El movimiento de protestas en Chile, en ese sentido, era parte de lo que parecía ser un proceso más amplio de redemocratización en la región. Tras el estado de sitio, era claro que la dictadura chilena tomaría el camino represivo para mantener vigente el legado de la Constitución de 1980 y para detener la iniciativa opositora que amenazaba con la ingobernabilidad del país. Para cuando finalizaba el estado de sitio en Chile en 1985, había mayor claridad de que los procesos en los países vecinos, pese a que habían conseguido la salida de los militares del gobierno, atravesarían un conjunto de dificultades producto de las continuidades que las democracias tenían con las dictaduras. A continuación, abordaremos la denominada cultura democrática argentina en tres apartados. El primero abocado a los conciertos, el segundo a la Feria del Libro y finalmente nos referiremos al ámbito cinematográfico. Los conciertos en democracia. Los reportajes de la prensa opositora sobre los conciertos en Argentina durante el periodo 1983-1984 se caracterizaron por el hecho de contribuir a la construcción de una utopía democrática que enfatizaba en la libertad cultural experimentada en estos regímenes. La particularidad de estos reportajes radica en el estatus que detenta el autor del mensaje. Se trataba de diversos artistas vinculados al folclore chileno o argentino, quienes se refirieron a la naciente democracia argentina, enfatizando en aspectos como la libertad, el fin de una época, el fin del miedo o el fin a la censura.
Ellos eran considerados artistas como comprometidos con las causas populares, producto de su protagonismo en el proceso político del periodo anterior, o por lo que sus canciones llegaron a significar en el periodo dictatorial, en donde sus temas se transformaban en parte del repertorio de la música de protestas, sobre todo para la generación que experimentó en carne propia los procesos políticos del periodo pasado. Si durante el primer periodo fue predominante la presencia de los artistas contradictorios en el folclore cono-sureño, en 1985 se hace notoria la presencia de otros movimientos musicales que representaban el interés de nuevas generaciones que habían nacido bajo el Chile dictatorial, frente a quienes el mensaje del presente oscuro dictatorial no tenía la misma fuerza que para las generaciones anteriores. Entre estos nuevos movimientos destacaba el rock argentino, que representó un quiebre respecto de la música de protestas que se escuchaba en las peñas, planteando una nueva estética, otras preocupaciones y una actitud más rupturista respecto de los sentidos comunes de la oposición política chilena. Este cambio generacional se expresó fuertemente en 1988, cuando las revistas Causa y Análisis enfatizaron en la figura del cantante inglés Sting y su mensaje a favor de la causa de las madres y esposas de detenidos desaparecidos en Chile. Cabe señalar que Sting fue uno de los artistas presentes en la campaña del plebiscito por el no en 1988, y que su mensaje buscaba construir una sensibilidad respecto de la justicia por la violación a los derechos humanos, en específico con la desaparición de las personas. Gracias a las redes de Amnistía Internacional, Sting habría conocido la existencia de la cueca sola, lo que inspiró su canción They Dance Alone. Tras la victoria del no, su mensaje fue usado para crear sensibilidad frente a esta problemática, ya que la justicia por los derechos humanos sería una de las cuestiones más espinosas para tratar con los militares salientes del gobierno. Esto se vio reflejado en la cobertura que Causa y Análisis hicieron del concierto de que Amnistía Internacional organizó en Mendoza durante octubre de 1988, el que convocó a artistas chilenos, argentinos y extranjeros, dentro de los cuales la figura central fue Sting. Este concierto era parte de un tour que contemplaba conciertos en las capitales de Brasil, Argentina y Chile. Sin embargo, el gobierno de Pinochet no permitió que Santiago fuera sede de esta actividad, por lo que Amnistía Internacional organizó el concierto en Mendoza con la clara intención de que asistieran la mayor cantidad de chilenos posibles. Por su parte, las revistas reportaron el concierto en detalle para destacar los contenidos que consideraban importantes en la coyuntura política que se desarrollaba en Chile. Y en este sentido, al igual como lo hicieron con los conciertos del periodo anterior, es decir, con los artistas folclóricos, le asignaban un sentido que aportaba a las disputas políticas asociadas a su concepción democrática para Chile. La Feria del Libro. Tal como ha señalado Bernardo Subercaseaux, en el periodo dictatorial el libro vio deteriorada su concepción mesocrática y iluminista, vinculada a una función formativa en favor de una concepción predominantemente recreacional, vinculada a la cultura de masas, promovida por la televisión, medio privatizado y alejado de los contenidos críticos promovidos en el periodo previo, cuando los canales de televisión eran administrados por universidades. La televisión privada promovió una cultura de masas con una fuerte vocación consumista. El libro y su industria fue funcional a esta vocación, viéndose fuertemente debilitados. En el periodo hubo un profundo desinterés en torno a él, ausencia de capitales que invirtieran en su desarrollo y ausencia de mercados para su intercambio. Si bien existió una franja contestataria vinculada al campo intelectual de oposición a la dictadura militar, este experimentó serias dificultades para su desarrollo, en tanto que, al ser un actor antagónico al gobierno en el ámbito ideológico-político, no gozó de los beneficios que tuvieron las editoriales oficialistas y mercantiles. Esta situación explica que en 1984 revistas como APSI y Cauce celebraran la primera Feria del Libro Argentina desarrollada en el periodo democrático, en tanto que expresaba la existencia de una relación entre sociedad y libro diametralmente opuesta a la experimentada en el periodo dictatorial chileno. Al vincular democracia y libertad cultural, expresada en la circulación de libros, se convertía la democracia en un objeto de deseo. El escritor Alfonso Calderón enfatizaba en el contraste del régimen democrático con el régimen dictatorial en el ámbito cultural. Cito: terminó el periodo oscuro, el paleolítico militar. Libros, películas, espectáculos, canciones, diatribas, revistas abren los caminos hacia la luz. El tiempo de los asesinos llegó a su fin. Cierre de comillas. Dentro de esta nueva apertura, la Feria del Libro se convertía en la expresión de una realidad inalcanzable para la sociedad dictatorial chilena, ya que esta era, cito, un espectáculo inolvidable. Con lluvia hay colas para comprar las entradas y ver el milagro de la cultura. Viejos y jóvenes, decenas de casas editoras argentinas conviven con muestras del libro israelí e italiano, soviético y chileno, nicaragüense y español, cubano e inglés. Como el tango cambalache, se mezclan textos de Gaddafi y la Biblia jerosolimitana. Y el libro entrevista con Arrau con las obras que analizan los periodos históricos de la historia argentina, por Félix Luna.
Firman sus libros Bioy Casares y Benedetti, Italo Calvino y José Donoso, Félix Luna y Dalmiro Sáez. Los precios son increíblemente bajos. Su intencionalidad era clara, ya que ligaba a un pasado, un presente alternativo y con un claro voluntarismo ligado a una utopía democrática, la disputa política del futuro. Esto no era raro en un momento en que la lucha antidictatorial en las calles se encontraba en uno de los momentos más álgidos en la década de los 80. De esta forma podemos señalar que la revista colaboró con un proceso de construcción de expectativas que, en este caso, mostraban a la democracia como un régimen político y una experiencia de vida ausentes dentro del marco del autoritarismo, que hacía a la democracia un futuro y una experiencia cultural deseable, por lo menos para el público de la revista privado de este tipo de experiencias. El cine. Revistas como Análisis destacaron que la llegada del periodo democrático había contribuido con el resurgimiento de una tradición de cine argentino. Esta tradición contrastaba con el cine norteamericano, en tanto que en un continente con un alto índice de analfabetismo y una idiosincrasia opuesta al mundo anglosajón, durante el siglo XX constituía una posibilidad de disfrute mucho más auténtica que la que era capaz de proporcionarles el cine norteamericano. En este marco, un caso relevante de recepción en el cine fue el de la película argentina La Historia Oficial, estrenada en abril de 1985, momento en el que Chile se encontraba en pleno estado de sitio, tras el paro de octubre de 1984. Esta película destacó por tratar la problemática de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura argentina a través de una historia que abordaba la adopción ilegal vinculada a un caso de desaparición de personas. Su impacto fue tal que llegó a ser ganadora de un premio Oscar en 1986, gracias a lo cual difícilmente pasaría desapercibida en Chile. En el país, por su parte, la película fue censurada. En un año en que el fracaso de las negociaciones entre la oposición y el régimen dieron paso al llamado año decisivo, este era un contenido altamente explosivo. La censura de la película se expresó en la no exhibición en cines, pero también en la premiación de los Oscars, evento que fue emitido en directo por Televisión Nacional de Chile, pero que al momento en que ocurría la premiación interrumpió sus transmisiones. 5 minutos, Renato, disculpa. Sí, estamos. En el Chile de los 80, esta película tuvo un alto potencial subversivo, en tanto que expresaba fuertemente la tensión entre lo que se podía decir y no en un periodo dictatorial, en contraste con un régimen democrático. La configuración de la trama y la ubicación de los personajes hacía de la historia oficial una experiencia que estructuraba una versión del pasado inmediato que aún estaba vigente en Chile, en tanto que sostenía las verdades oficiales que defendía el régimen militar. Por este potencial subversivo es que Apsis se dedicó en la práctica a contar todo el desarrollo de la película sin dejar espacio para la intriga. Esto es un claro contraste con la crítica de cine en la actualidad, en donde se tiene especial cuidado de no revelar aspectos de la trama que pudieran adelantar al espectador el desarrollo del film. Y de esta forma la censura perdía parte de su efecto y la revista buscaba promover el deseo por ver la película que, tal como señalaba Apsis, circulaba en VHS. Según lo señalaba Apsis, la película ponía en valor el testimonio de las víctimas de la dictadura. Su carácter subversivo se confirmaba en las palabras de su director Luis Puenzo, quien señalaba que la película estaba dirigida a aquellas personas que vivieron sin problemas en el contexto dictatorial argentino. Según sostiene un reportaje de Apsis, con la película, cito, ese mundo ordenado y apacible amenaza con resquebrajarse en breve plazo. Las verdades, tanto tiempo susurradas o calladas o no escuchadas, se abren paso en la conciencia de aquellos que creyeron poder mantenerse al margen. Cierre de comillas. En su análisis de la trama, Apsis sostenía que eran los testimonios de los oprimidos en la dictadura los que lograban que las verdades oficiales representadas en las certezas de una profesora de historia de familia burguesa fueran puestas en duda. Para la mantención de esas certezas era necesario el silencio, el olvido y la omisión de las verdades detrás de la adopción de su hija, que es lo que finalmente motivó que su ordenado mundo terminara por romperse. Así, en momentos en que la oposición a la dictadura se jugaba las últimas cartas para derrocar a la dictadura, Apsis usó esta película para cuestionar profundamente una de las formas en que la dictadura sostenía sus verdades, que era la historia oficial que excluía justamente a quienes eran las principales víctimas de su violencia. Si en Argentina este era el cine del periodo democrático, en Chile este cine tuvo un profundo carácter subversivo, en tanto que las condiciones dictatoriales aún se encontraban vigentes. Cierro con unas breves conclusiones. En este trabajo analizamos la recepción de la transición política argentina en el Chile dictatorial. De manera particular, hemos abordado la recepción de la apertura cultural democrática argentina por parte de diversas revistas opositoras chilenas de la década de los 80. Esta entrada resulta novedosa en tanto que la literatura existente sobre las revistas de la prensa opositora se ha concentrado en la relación de estas con el proceso político nacional o han destacado la presencia del proceso transicional político español, considerado como ejemplar por su supuesto carácter pacífico y ordenado.
En este sentido, la presente investigación ha mostrado cómo la transición política argentina sirvió a las revistas de prensa opositora para promover la democracia, en tanto que en este régimen existía una libertad cultural inexistente en los regímenes dictatoriales como el chileno. Asimismo, permite constatar que los fenómenos de transición política regionales estuvieron más conectados de lo que se ha indagado hasta el momento, lo que permite continuar formulando preguntas sobre resonancias y encadenamientos de los diversos procesos ocurridos en la década de los 80 y que se provocaron en Chile. En este sentido, las investigaciones sobre las transiciones políticas de la segunda mitad del siglo XX pueden avanzar en la dimensión transnacional de las mismas, sin necesariamente poner en primer plano las conexiones de estos procesos con aquellos ocurridos en Europa o en los Estados Unidos. No se trata de negar la importancia que estos tuvieron en los procesos locales, sino de llamar la atención sobre las complejidades históricas que las memorias hegemónicas muchas veces tienden a olvidar. Muchas gracias. Gracias, Renato, por la presentación. Entiendo que el espacio para preguntas será al final, no se me confirma Horacio de pronto, porque ayer en la mesa que estaba yo hicimos así. Hicieron las presentaciones primero y después hicimos las preguntas, ¿no? Sí, justamente, Juan, confío. Vale, gracias, perfecto. Entonces, bueno, gracias, Renato. Yo tengo también un par de comentarios o de preguntas, te las daré al final entonces. Permítame rápidamente, antes de darle la palabra a Lucía, que le corresponde la siguiente presentación, solo saludar a Alexei, Ángel, que está por aquí también, Víctor, Alexandra, Lucía, que también que presenta hoy, Pablo, Sari, Roxana y Verónica, que también es otra de las expositoras. Entonces, le corresponde a Lucía Odette Castillo Lobos, que hablará acerca de su presentación Relatos en torno a la lactancia materna, la voz de las mujeres madres migrantes haitianas en Chile. Ella es licenciada en enfermería, maestra en administración y dirección de recursos humanos y colega del doctorado en estudios americanos, mención en estudios políticos y sociales, de la misma mención que estoy. Entonces, acá. Lucía, ¿tienes presentación? ¿Tú misma lo...? Hola. Hola. Sí, tengo presentación. El problema es que la había cerrado, pero ahora la abrí. No sé si se ve bien. Allí se ve, perfecto. ¿Se ve? Súper. Sí. Bueno. Lucía, yo te aviso cuando falten 5 minutos, no los días para no ser tan invasivo. Ok, gracias. Adelante. Bueno, primero que nada, saludarles a todos, a todas. Estoy súper contenta de poder presentar este pedazo y todo un extracto de algunos de mis resultados de mi tesis doctoral, que está ya en proceso de finalización. Yo soy candidato a doctor en estudio americano del Instituto de Estudios Avanzados y además soy enfermera y soy académica de la Escuela de Enfermería de nuestra universidad. Me dedico a estudiar procesos que son vinculados a la salud, pero desde una perspectiva mucho más social que biomédica. Entonces, desde este espacio, yo vengo a presentar este trabajo que es, como dije, un extracto de los resultados que obtuve en mis años de investigación y que provienen de mi tesis, que se llama Prácticas culturales asociadas a la crianza o vinculadas a la crianza de los hijos e hijas de madres migrantes en Chile, desde la cotidianidad, que es una tesis en que yo estudié principalmente las madres provenientes de los países con las 3 mayores frecuencias en Chile, que son la venezolana, peruana y haitiana. Desde este lugar me detuve en estos hallazgos y elaboré esta presentación, y que también da cuenta de un artículo que está en evaluación también, por cuanto son resultados que me parecieron bastante interesantes de compartir. Bueno, solamente contarles, ¿no es cierto?, algunos datos para contextualizar la migración, y que al 31 de diciembre del año 2020 se alcanza digamos, una cantidad de población migrante en Chile que alcanza casi 1,5 millones de personas, las cuales se distribuyen en ciertas regiones con mayor presencia, por supuesto la región metropolitana, la región de Antofagasta, Tarapacá y Valparaíso. Respecto de las nacionalidades de mayor
presencia, tal como comenté al principio, es la comunidad venezolana, luego la peruana y la haitiana, ¿sí? Y que en la ciudad de Santiago también se presentan con esa misma distribución, de la misma manera como se presentan a nivel nacional, ¿ya? Entonces, ahí hay una congruencia. Sin embargo, la migración, el actual proceso migratorio a Chile, tiene algunas características inéditas, como por ejemplo, el origen latinoamericano y centroamericano de la migración, su inserción en los espacios sociales que son mucho más vulnerables, por ejemplo, el trabajo precario, los espacios de subsistencia en general, la habitación, la habitabilidad, y también algunos colectivos, perdón, algunas comunidades tienen un tremendo tendencia a la feminización, lo que hace que, por fuerza, la cantidad de niños, hijos de madre migrante que nacen en Chile, son mucho más. Desde ese lugar, en el grupo de madres migrantes, las madres haitianas son las que más aportan con niños nacidos en Chile respecto a las de otras nacionalidades. Así que los bebés hijos de mamá migrante dentro del grupo de madres migrantes son las de mayor presencia. Desde ese lugar, todas las acciones que tengan que ver con prácticas sociales vinculadas a la salud tienen mayor asidero, entendiendo de que todas las y mal llamadas intervenciones, o me habían dicho acciones que se tienen sobre la crianza y los niños antes de los 4 años, tienen mucha mayor retribución desde el punto de vista del desarrollo motriz, del lenguaje, del desarrollo general de los niños. Y por eso acá se genera una controversia, porque además esta crianza de estos chiquititos entre los 0 y 4 años se da en un espacio que se caracteriza por un Chile tremendamente discriminador y en un espacio social de la diferencia y de la no pertenencia cultural. Entonces ahí yo me detuve a pensar en lo que ocurría con estas madres migrantes haitianas, entendiendo además que desde la perspectiva cultural, los hábitos relacionados a la alimentación en general de las poblaciones migrantes son los que más se transmiten y los que son más difíciles de asimilar o aculturizar, entendiendo que es como una posesión donde ellos de alguna manera tratan de mantener su acervo cultural, pero que también está fuertemente determinado por las posibilidades económicas de la familia. Entonces la alimentación es un tema bien particular desde el punto de vista de las familias migrantes. Sin embargo, me detuve en la lactancia materna porque existen muchos ¿cómo decirlo? Desde la perspectiva sanitaria en este Chile, que es tremendamente hegemónico desde el punto de vista de la educación en salud, en que a través de algunos programas, como por ejemplo el Chile Crece Contigo, se trata de estandarizar las prácticas de crianza de todos los niños, independiente de su origen. Estas madres se asientan en un lugar en que permanentemente se tensan sus prácticas, sus saberes con un Chile que es tremendamente hegemónico desde el punto de vista, es muy etnocentrista desde el punto de vista sanitario, ¿ya? Sobre texto de la no discriminación, sí busca, en el fondo, estandarizar, ¿cierto?, a la usanza chilena. Y desde ahí existen muchos relatos de discriminación a estas madres. Son tildadas de malas madres, desapegadas, descariñadas. Hay bastante bibliografía que habla de eso, porque tienen aparentemente un patrón cultural distinto de crianza, porque probablemente ellas priorizan el rol proveedor antes del rol, ¿no es cierto?, vinculado a los afectos, tienen otras maneras, ¿ya? Pero la verdad es que hay harta sanción desde el punto de vista empírico respecto a la forma en que estas madres ejercen la crianza de sus hijos, y bueno, y hay harto paper respecto a eso, y además ustedes tienen que haber visto en alguna vez las noticias, ¿no es cierto?, esta mamá que fue duramente sancionada por haber dejado a su hijo, a su hija, con un guardia, ¿cierto?, que finalmente hubo todo un asunto legal ahí en los medios de comunicación, y finalmente a los años, por otro motivo, esta madre falleció. Desde ese lugar, entonces yo me detuve a pensar y quise preguntarme lo siguiente: ¿cuál es el significado que atribuyen las madres migrantes haitianas a la lactancia materna? ¿Cómo ha sido su experiencia de amamantar a sus hijos acá en Chile? ¿Y cómo fue que ellas socializaron este aprendizaje? ¿Desde dónde lo aprendieron?
Su objetivo de este trabajo es relevar la voz de las madres migrantes como poseedoras de saberes propios para el abordaje, la agencia de la lactancia materna como un saber situado, pero a partir de la riqueza que me entregaron sus propios relatos. El marco teórico que apliqué fue el de la interseccionalidad, que da cuenta, explica la opresión velada que sufren las mujeres migrantes, en este caso, producto de la devaluación consecuente a la pertenencia de espacios sociales vinculados y donde se cruzan distintas dimensiones tales como el género, la etnia, la raza, la clase, por supuesto, pero que también donde participan fuertemente las superestructuras sociales como los sistemas de salud, los sistemas educacionales, etc. Y por supuesto que siguiendo a Van Dijk, ¿cierto? Se espera colaborar digamos, a evitar, a comprender primero que nada la ocurrencia de un fenómeno en un espacio sociocultural situado y además evitar estas reproducciones, ¿cierto?, discursivas y sancionadoras respecto a las madres haitianas. Acá no me voy a detener mucho, la metodología tuvo un enfoque cualitativo, ¿cierto?, desde una perspectiva interseccional en marco teórico, se hizo un muestreo teórico intencionado de madres migrantes haitianas, que fue un grupo de estudio de 9 madres que tenían entre 25 y 40 años de edad, todas casadas con connacional y que cumplieron algunos requisitos de inclusión, como residir en las comunas de mayor población migrante haitiana, estar en un proceso de crianza de un bebé entre 0 y 4 años, ¿no es cierto? Usuarios del nivel primario de salud y educacional también preescolar, y también la firma de consentimiento informado, el cual fue, por supuesto, evaluado por el Comité de Ética de nuestra universidad. Se concretaron 9 entrevistas semiestructuradas entre los meses de octubre y enero. Se realizaron con facilitador intérprete, dado que solamente una hablaba español de manera fluida. Y bueno, fueron telemáticas dada la contingencia sanitaria, pero más que una limitación, me permitió acceder a los espacios donde ellas viven, por supuesto desde la cámara, y ver también algunas interacciones que ellos tenían con sus cercanos y también con sus bebés. Desde ahí, estos relatos fueron analizados a través de análisis temático del discurso, según los supuestos metodológicos de Flick, por supuesto, y se identificaron 3 categorías fuertes de resultados: la experiencia de amamantamiento, el significado y también el mecanismo a través que desde las madres aprendieron a alimentar y amamantar a sus bebés. Entonces, como que se me desconfiguró. Ay, qué pena, qué pena, no la tengo por acá la otra. Ya, me van a disculpar que está súper fea esta parte, pero me la sé, ¿ya? Las voy a ir contando mejor porque no quedó muy bien y me voy a detener en las conclusiones. En la primera parte en que hablábamos de las experiencias de estas madres al criar, al amamantar a sus hijos, este grupo de madres entrevistadas refirió muy buenas experiencias al respecto. Hay relatos que dan cuenta, por ejemplo, en que dicen: me siento bien y cómoda cuando le doy pecho a mi bebé, es algo muy especial, es algo muy bonito. Y esto es muy concordante con una experiencia de amamantamiento como un factor de bienestar para la propia madre, también para el niño, y que también se ha observado en otros grupos de madres investigadas en Latinoamérica y en otros países, ¿ya? Además, estas madres presentan una conducta que es continua al amamantamiento de sus hijos. Ellas ya saben y lo hacen, que amamantan a su hijo hasta los 6 años, hasta los 6 meses, incluso algunos más del año, para luego empezar con la alimentación semisólida. Bien, ellas también en este ejercicio de amamantamiento, muchas de ellas han sentido el estrés de no poder ejercerlo cuando han tenido problemáticas de tipo médico, que no han podido amamantar a sus hijos y se han sentido tremendamente estresadas y han recurrido al sistema de salud para poder solucionar este tema. Hasta aquí, ¿no es cierto? No son hallazgos muy distintos, si es que hasta que nosotros hagamos el análisis final, ¿sí? Porque desde el punto de vista de estábamos hablando respecto a las experiencias y luego al significado de este amamantamiento. Las
las madres haitianas fuertemente en todos sus relatos daban cuenta de que el amamantar a sus hijos es una obligación, es algo normal. ¿Y por qué? Porque ellas establecen con la lactancia materna una relación más bien instrumental. Dan cuenta de que la lactancia es como una relación material a través de la cual la madre tiene la posibilidad y siente tremenda gratificación de poder entregar un alimento que va a dar fuerza al niño. Ellas permanentemente en su discurso hablan de es una obligación darle pecho a los niños, que le da mucha vitamina, le ayuda a crecer. Hablan de la lactancia y la piensan como una relación de ayuda con su hijo, una relación de ayuda más allá de lo emotivo, que también lo refieren, pero con fuerza es una relación de ayuda para el crecimiento, de entregarle fuerza, vitaminas para ayudar a los niños. Desde ahí ellas sienten una tremenda obligación y también un orgullo de poder hacerlo. Y finalmente, desde el mecanismo de socialización, me da mucha pena que se me desconfiguró la presentación, la tenía lista, desde el mecanismo de socialización, al igual que otra literatura que revisé, sobre todo literatura de madres también que crían en Centroamérica, puntualmente en Costa Rica, estas mujeres haitianas refieren que aprendieron fuertemente a cómo alimentar a sus hijos menores de 6 meses, es decir, desde la lactancia materna, a través de la lactancia materna, desde lo que le enseñaron sus familias en Haití, desde lo que le enseñaron sus madres, sus abuelas, y que también ellas practicaron y que ellas vieron cuando estuvieron al cuidado de sus hermanos, ¿bien? O también, de otros hijos que tuvieron ellas en Haití. Por lo tanto, el venir a Chile no es un conocimiento nuevo, el que vengan a enseñarles acá, ¿no es cierto?, a amamantar a sus hijos. Y algunas sí refieren que aprendieron o mejoraron su práctica desde lo que se les enseñó en el servicio, en el centro de salud. Lo que quiero decir respecto a esto, entonces, es un poco derribar los mitos. Yo sé que son solamente 9 entrevistas, pero desde este saber situado, ¿no es cierto? Desde esta primera línea de conocimiento, dejar evidencia de que sí, que las madres migrantes amamantan, de que las madres migrantes tienen conocimiento, haitianas tienen conocimientos propios y también practican su acervo cultural personal, aprendido desde su familia, sus abuelas, de manera ancestral. No es que aquí en el sistema de salud chileno se les haya enseñado por primera vez, sino que en ellas se mezclan diversas experiencias, tal como pudiesen ser encontradas en cualquier otro grupo de madres. Sin embargo, las madres migrantes haitianas se construye un discurso hacia ellas basada en la devaluación de sus prácticas. Aparentemente esto podría estar explicado, ¿no es cierto?, desde la interseccionalidad, en que al ser mujeres de color, ubicadas en un lugar social, ¿cierto?, más carente y fuertemente discriminadas, ¿cierto?, desde ese mismo modo también es muy fácil discriminar y devaluar sus prácticas cotidianas de crianza de sus hijos, entendiéndolo, y por supuesto de amamantamiento, entendiéndolas que son mujeres ignorantes, ¿no es cierto? Como dicen los autores, algunos autores, la ignorancia de los pobres, y situando al sistema de salud y a la educación sanitaria chilena fuertemente económica y carente de dialogía y de una perspectiva intercultural como un saber experto, que aplaca y supone a estas madres como ignorantes y que son, por supuesto, sujetos de colonización y, por supuesto, casi en un acto civilizatorio, se les impone sin primero preguntar o averiguar cuál es su acervo cultural y su práctica personal, ¿ya? Entonces, desde ahí este trabajo busca un poco a colaborar, a contribuir a disminuir los esencialismos, a evitar el esencialismo y la generalización en la práctica cotidiana cuando los profesionales de salud y en general, y también, ¿no es cierto?, en los establecimientos educacionales y en la vida cotidiana, evitar la discriminación, el prejuicio y darnos el tiempo tal vez de un poco más de averiguar, de conocer, ¿cierto?
las culturas y fuertemente aplicar el perfil intercultural que se ha declarado siempre para el sistema de salud chileno, puntualmente el sistema público, y que siento que desde la práctica está bastante al debe. Entonces, desde esa mirada, para las madres migrantes que amamantan, ese es mi aporte y eso es lo que yo he presentado hoy día. Muchas gracias. Gracias, Lucía, por la presentación. De alguna manera busca derribar algunos mitos. Al final cuando termine la siguiente presentación, abriremos entonces el espacio para las reflexiones, comentarios, preguntas. Le corresponde ahora la palabra a Verónica Gutiérrez Contreras. Ella va a presentar acerca de diferencias culturales en la segunda generación en el exilio chileno, que será la tercera presentación de esta mesa temática, que es número 4, de cultura e interculturalidad. Entonces, bueno, entiendo que Horacio nos va a apoyar allí con la presentación. Verónica, te aviso cuando queden 5 minutos. Perfecto. Para no molestar mucho. Adelante. Voy a hacer esta presentación un poco narrada porque esta investigación parte como una inquietud bien autobiográfica. Entonces, primero presentar el tema. Esto es sobre un exilio heredado. ¿Qué pasa con las segundas generaciones en el exilio en general? Y esto nace a raíz de un intercambio que yo hice a Austria en el año 2014, y ahí conocí a un señor. Me acuerdo que tenía un jockey que decía Chile. Yo dije, es de los míos. Entonces me acerco y le pregunto, ¿es chileno? Me dice, sí, soy chileno. Y dije, ¿pero por qué habla así? Preguntando, dije, ¿hace cuánto que vives acá? Y me dice, hace 40 años. Dije, ¿saliste por las buenas o por las malas? Me dice, por las buenas, y pensamos que no nos alcanzaron a atrapar. Y ahí, conversando con él, me contó que su padre había sido o secretario, o tenía un rol importante durante el gobierno del presidente Salvador Allende, y que claro, viene el golpe de Estado y su papá se tiene que refugiar en la embajada de Austria. Y ahí estuvo refugiado cerca de 7 meses hasta que pudo salir del país. Y se fueron directo a Austria y ahí se quedaron para siempre. Entonces, en este sentido, él me hablaba que, claro, él no era exiliado, porque el exiliado es una persona que es buscada, que es obligada a salir del país, pero sí vive esta experiencia del exilio porque es obligado a salir del país de todas maneras por ser en ese minuto un niño de 7 años. Entonces, ahí viene todo un tema. ¿Qué pasa con esta persona que vive entre dos mundos, que vive entre dos realidades? Uno, la del país que lo acoge, otro, la de su familia en el exilio. Si podemos pasar la diapo, por favor. Entonces, claro, la investigación nace a raíz de esto. Entonces yo en el pregrado hice una investigación sobre esta segunda generación en el exilio, que estando afuera y después de haber vivido esta experiencia, se dan ayuda psicológica entre ellos. Pero ya luego noté otra cosa a raíz de esa misma investigación, y que fue lo que me llevó a hacer la investigación en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, que es las diferencias culturales que se generan dentro del grupo familiar. Entonces, hablemos un poquito del exilio chileno. Viene el golpe de Estado y muchas personas tienen que salir del país. Esa salida se gesta en 2 formatos o 3 formatos. Uno es el que es, digamos, atrapado, torturado, y le dan un tiempo para que se retire del país. El otro es el que alcanza a acogerse en una embajada, y lo mismo desde el estado en que se refugia, lo sacan del país y le dan una visa en otro país. Que sucedió mucho, sobre todo en embajadas como la de Francia, la de Italia, que en la de Italia se sabe que vivieron hasta 5.000 personas dentro de las instalaciones. Y la tercera opción era, sabiendo que podía haber un peligro para tu integridad física o psicológica, las personas tomaban la decisión de salir. En la experiencia afuera, el exilio chileno tiene diferencias respecto de otro tipo de exilio, otro tipo de refugio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene este mix entre biografía y el estudio. Mi abuela llegó a Chile a sus 15 años, ¿ya? Ella venía de la Segunda Guerra Mundial, pero
siempre me llamó la atención que su forma de salir del país era bastante distinta, porque al momento de llegar a Chile, en el barco todavía, en el puerto de Valparaíso, antes de bajarse del barco, a ellos les hacen firmar un documento que dice, usted renuncia a su nacionalidad rumana y pasa a ser chilena. Y así es como se le acoge en Santiago en el año 48. O sea, se les da, qué sé yo, un pequeño fee para que ellos puedan instalarse, tienen ahí una oportunidad para desarrollar un negocio y tal, y ya luego pueden hacer su vida. Pero ellos renuncian a su nacionalidad, o sea, antes de siquiera pisar tierra chilena, ellos ya eran chilenos. Pero en el caso del exilio chileno, o sea, de los chilenos que por temas de dictadura tienen que salir del país, ellos salen, pero siempre con la idea de que esto se va a acabar pronto. Entonces, en general, el primer exilio, las primeras personas que salen del país salen a países vecinos, Argentina, Bolivia y Perú. Pensando que ya se va a acabar, o sea, que este despelote, digamos, si puedo llamarle así, va a terminar pronto. Pero los años pasaban y pasaban. Entonces, esto también genera un ambiente dentro del hogar, genera un ambiente que es bien particular y que afecta por sobre todo la segunda generación. Entonces, si pasamos de diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Aquí se está generando una diferencia entre la familia, pero esa diferencia ha sido estudiada. Pero ¿qué pasa con las familias que tienen, por ejemplo, un miembro que nace afuera, otro que nace adentro, uno que se cría chileno, uno que se cría externo, etcétera? Y eso va generando diferencias dentro del mismo núcleo familiar. Entonces, aquí yo conocí a 4 grupos de hermanos que se fueron a distintos países y que tienen distintas culturas cada uno. Cada miembro tenía una cultura distinta. Entonces, en la investigación inicial, en esta que yo mencionaba, que hice en mi pregrado, yo conocí a José y a Emilio. El Emilio nació en Suecia y era un niño sueco. Él hablaba solo sueco, no hablaba español. Mandaba algunos audios de pronto en estos cassettes chiquitos que se mandaban y que hablaba con un acento marcadísimo, muy mala gramática, pero era porque en la casa se hablaba un poco de español. Pero él era un niño sueco, tenía una cultura sueca, etc. Y ya para el retorno vuelven y nace el José. Y José es un niño chileno. Entonces esas diferencias quedan muy marcadas dentro del grupo familiar. El Emilio le enseñaron en el colegio que era normal llorar, que los niños pueden llorar, que los niños son sensibles, que los niños pueden leer, que los niños cosen, que los niños bordan. En cambio, el José llega a una cultura donde el fútbol es lo más importante, que los niños no lloran, los niños son fuertes, y eso los va distanciando también. Por ejemplo, el Emilio me contaba que nunca se había cuestionado tanto su sexualidad como cuando llegó a Chile y tenía 11 años. Decía, ¿por qué me dicen todo el tiempo que soy maricón? O sea, ¿por qué me cuestionan si yo lloraba? Ah, maricón. Si él hacía maricón. Entonces decía, se me cuestionaba todo el tiempo su hacer, pero era una forma en la que él se había criado por haber estado en Suecia, donde sí hay otro tipo de enseñanza en los colegios. Entonces, claro, tomando este ejemplo del José y del Emilio, que eran 2 personas completamente distintas, el Emilio de hecho no toleró mucho más tiempo en Chile y apenas cumplió la mayoría de edad se fue a vivir a España y se radicó allá. Ahí tomé otros ejemplos, que era un caso de una familia que se había exiliado en Suiza, en Suecia, en Francia y en Italia. Entonces, la gracia era poder estudiar grupos familiares en los que hubiera distintos contextos. Entonces, uno que haya nacido afuera, uno que haya nacido dentro. ¿A qué me refiero con esto? Uno que haya nacido en el exilio y se haya criado con esa cultura, o uno que haya nacido en Chile, se haya criado con esa cultura chilena y ya luego parte al exilio, o uno que nace en el retorno, etc. Y eso se investiga en formato primero periodístico, que es que se hace distintas entrevistas a cada uno de manera indagatoria, que vayan contando su experiencia de manera libre. Después de esa primera entrevista, que es como bien indagatoria, cuentan, ahí ellos mismos, sin quererlo por supuesto, van repitiendo que hay ciertos fenómenos que se reiteran en estos casos. Por ejemplo, que tienen diferencias al hablar,
que tienen diferencias como musicales y tienen diferencias como gastronómicas. Entonces ahí ya se comienza a hacer una entrevista individual que son iguales para todos, pero tratando de dilucidar como estas tres diferencias que ellos mismos mencionaron en el primer set de entrevistas, que era más libre. Y ya con esto se hace un análisis de las entrevistas, primero como un relato propio, pero ya luego entendiendo qué es lo que están narrando dentro de esta entrevista, o sea, como una cosa más hermenéutica. Siguiente, por favor. Entonces, las tres diferencias que los mismos segunda generación del exilio recalca como las diferencias que los marcan entre sus mismas familias y dentro de sus pares, es que tienen un lenguaje distinto, tienen gustos como gastronómicos distintos y tienen música distinta. ¿A qué se refiere con esto? El lenguaje, todos hablaban con acentos. Tenían algunas palabras que no les llegaban a la boca, como según explicaban ellos mismos en sus mismas palabras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Eugenia, que ella se había criado en Suiza, decía que ella no podía decir alféizar, que es, como lo describía ella misma, donde duerme el gato, el borde de la ventana donde duerme el gato y toma sol. Esa palabra a ella no le llegaba en español. Ella lo decía siempre en alemán, que es Fensterzimmer. O por ejemplo no podía decir cotonito, ella decía Ohrstäbchen, porque esa es la palabra que ella conocía. Después en la comida, en este grupo de hermanos que vivían en Suiza, estaba Eugenia, Fernando y Camilo criado en Chile. Camilo no podía entender que sus hermanos comieran queso de postre. Entonces ahí también se generan como culturas distintas dentro del mismo hogar. Y ya luego la música, que la música, todas las personas que entrevisté siempre mencionaban los septiembres negros. ¿Qué era esto? Septiembre era un mes muy, muy importante entre los grupos de exiliados, que se daba, uno, en el inicio del invierno en Europa, y dos, que era el recuerdo del golpe de Estado, y del 18 de septiembre, las fiestas patrias en el exilio. Entonces, eran meses muy cargados de emocionalidad, muy, muy fuerte. Entonces, estos meses, esta segunda generación lo recuerda como meses muy duros, que los padres entraban en reflexión, que lloraban, que ponían el mismo CD de Víctor Jara una y otra vez en los septiembres negros. Así lo recuerdan ellos. ¿Ya? Entonces, estas son las tres diferencias que ellos mismos recalcan, y considerando estas tres diferencias, yo me detuve en estas tres para poder analizarlas cada una y por qué se genera esta diferencia en específicamente estos tres ejes: lenguaje, comida y música. Siguiente, por favor. Entonces, desde la comida, hay un libro que está muy como que es muy importante en este sentido, que es lo que expresa Mi exilio y la cocina, que era de una esposa de un embajador en el tiempo de Allende, que tuvieron que salir a México. Y en México ella, bueno, ellos eran una familia como muy conocida en Chile en general, al ser el embajador, y ya allá afuera los reciben muy bien, pero ella siempre se queda como con este dolor del exilio, de estar afuera, de haber dejado su país tan en mala manera. Y ella empieza a cocinar, claro, y dentro de este libro ella empieza a explicar ¿por qué es tan importante la comida afuera? ¿Qué es? No lo relata propiamente tal así, pero sí deja la señal entre medio. Y después comentando con los hijos de exiliados, claro, ¿qué pasa en los septiembres negros? Se comía mucha empanada, aunque no tuvieran los ingredientes, era muchísimo lo que se trataba de hacer este plato. La cazuela era mucho más difícil porque ahí sí que era más complicado conseguir los ingredientes, o de pronto el charquicán, porque el zapallo es más acuoso, entonces no queda con esa consistencia. Pero sí se hacía mucha empanada. Entonces son tradiciones que se van manteniendo, que tienen este cariz como más
familiar, o sea, quién enseña la cocina, la abuela, y se toma un tiempo, y hay todo un momento de preparación, y después de compartir ese plato de comida, son experiencias que son súper emocionales, son bien cargadas de emotividad, y tienen asociados recuerdos, y esos recuerdos asociados a distintos sentidos, visual, olfativo, gustativo, auditivo, si es que tuvieran alguna música para los momentos de almuerzo, etcétera. Entonces, eso queda muy marcado dentro de las diferencias. Lo mismo al llegar al exilio, claro, como no puedes cocinar tus platos tradicionales, tienes que adaptarte a lo que hay afuera, y esa diferencia también se genera cuando vienen al retorno. Entonces, por ejemplo, este grupo que decía que vivía en Suiza, venden huevos de pescado en unos tubos como de pasta de dientes, y esos huevos de pescado ellos se lo ponían al huevo duro, y eso comían de colación. Yo no les puedo explicar las reacciones de los compañeros cuando veían esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acordaba que a mí me mandaban al colegio con pancito con grasa de pollo. Una grasa de pollo, una mantequilla judía, rumana, que se hacía mucho en Europa porque es una cosa muy fácil de hacer. Entonces, claro, cuando uno le preguntan, ¿qué estás comiendo? No, un pan con grasa de pollo. Las reacciones eran terribles. Entonces, se empiezan a generar estas distancias, y esto también genera una discriminación interna. No es tan fuerte en algunos casos, pero en otros sí ya es más llamativo. Siguiente diapo, por favor. Ya luego lo mismo la música. Entonces, desde la música, los hijos de exiliados recuerdan los septiembres negros con sentimientos encontrados, que eran meses muy duros para ellos, que eran meses en que los padres tenían ya reacciones más abiertas sobre la pena que sentían, que lloraban más abiertamente, etcétera, y que se dedicaban a escuchar la nueva canción latinoamericana constantemente. Entonces siempre eran los mismos discos, recuerdan ellos, que iban girando. Además, recordar que en los 70 la disponibilidad musical, sobre todo en Europa, era bastante limitada. Entonces, ¿qué había? Por ejemplo, los jaivas, que también estaban exiliados, hacían tours alrededor de Europa. O Iyapu también tenía los discos de Víctor Jara, y así un par de más, como de representantes de este periodo, Violeta Parra, pero esos eran los nombres que ellos mismos recalcan. O sea, era Quilapayún, Violeta Parra, Víctor Jara y Yapulo Jaiba. Esos eran los que más ellos repetían, que era lo que más se escuchaba y que era también lo más disponible. La familia que vivía en Italia, que entrevisté en Italia, decía que claro, que los jaivas iban harto para allá, y que los padres, si bien trabajaban como él como garzón y ella como cocinera, se hacían como el espacio para poder ir a visitar a estas bandas cuando iban a tocar, porque era una forma de vínculo. Siguiente diapo, por favor. 4 minutos, Verónica. Y ya luego viene el rol del lenguaje, que claro, los niños al estar en el colegio están inmersos en la otra cultura, pero los padres, por estar exiliados y pensar siempre que esto va a acabar, no se inmiscuyen en la otra cultura. Entonces quedan los niños con este doble set de palabras. ¿A qué me refiero? Si yo hoy en día decido aprender francés, yo voy a saber que mesa es esta palabra, pero que si la aprendo luego en francés, voy a traspasar este signo a otra palabra, pero es un signo que tiene dos palabras, pero en el caso de los niños son dos sets de palabras distintos, porque pueden manejar un set de palabras en un contexto y luego tienen otro set de palabras en otro contexto. Por eso cuando María Eugenia me decía que no le llega la palabra a la boca, es porque no tiene ese set de palabras como dentro de ella, dentro de su kit de palabras, porque un set lo ocupaba en un contexto y el otro en otro. No como cuando nosotros ya aprendemos más conscientemente, que sabemos que un término tiene distintas fórmulas. Por ejemplo, si yo aprendo hoy otro idioma, yo sé que mesa se puede decir table, se puede decir dish, se puede decir etcétera, pero ellos usan estos separados. Entonces pasan los niños a ser también traductores, intérpretes, y quedan con este sello, y quedan siempre con un acento diferente también, que eso también los marca mucho al momento del retorno. Y en el retorno quedan con acento, quedan chicos que no se atreven tampoco a expresarse, porque saben que si hablan van a tener un acento diferente, van a tener un set de palabras y van a tener una forma comunicacional que es diferente. Entonces ahí también se generan
diferencia. Entonces, la diferencia está cuando estaban en el exilio, al momento del retorno, y ya luego si es que deciden volver a irse del país. Queda un sello en su identidad. Siguiente diapo, por favor. Entonces, el exilio se tiende a pensar que, y fue muy fuerte la discriminación que hubo en este sentido, que era como el premio, la beca Pinochet, que lo pasaron súper bien, que estuvieron muy bien afuera, pero no, fue dentro de los castigos que hubo para las personas asociadas al gobierno de Salvador Allende, el castigo también es el exilio, no fue una beca, no fue un premio, y esto también generó consecuencias a la segunda generación, y la segunda generación también lo vivió, y también lo experiencia, en algunos casos como mucho más fuerte, con consecuencias mucho más marcadas, y en otros casos es más suave, pero siempre queda esta cosa como de una identidad mixta, mezclada, y que no tiene tampoco una base, no tienen cómo asentarse, porque son personas que quedan tremendamente desarraigadas. Y esto les va generando una diferencia que incluso en muchos casos llega a romper con el núcleo de la sociedad, que es la familia. O sea, porque tienes niños que después crecen y no se adaptan al país, se tienen que ir, otros que se quedan, unos que son de una cultura, otros que son de otra cultura, y esto también va generando diferencias en distintas generaciones más abajo, segunda e incluso tercera generación después del exilio como castigo hacia esta primera generación, e incluso las generaciones anteriores, o sea, los padres y los abuelos que ven partir a sus hijos o nietos. Muchas gracias. ¿Cómo estuve en el tiempo? Precisa. Puntualidad inglesa. ¿Perdón? Puntualidad inglesa. Just in time. Gracias, Verónica, por la presentación. Y también a Renato y a Lucía. Abrimos entonces una ronda de preguntas, comentarios, observaciones, intercambios. No sé si pudiésemos de pronto, si lo quieren hacer de viva voz o a través del chat, como gusten. Están nuestra distinguida audiencia. Renato, adelante. Bueno, gracias a las compañeras por las presentaciones muy interesantes, y tenía como una pregunta para cada una. Para Lucía, me parece como... quería saber si es que ella ha logrado indagar en las representaciones de los funcionarios de salud respecto del pueblo migrante, porque claro, tú sugieres que era necesario integrar este enfoque de multiculturalidad no, bueno, un enfoque de interculturalidad, sí, respecto a Haití, pero además tienes la ventaja de conocer como el ámbito, ¿no? Como entonces quería saber si es que cómo se produce ese contraste, si es que hay alguna relación entre lo que estás sugiriendo y esta sugerencia, estas representaciones que pueden tener. Y para Verónica, mi pregunta tiene que ver, que me pareció muy interesante también la presentación, por ejemplo, el tema del Septiembre Negro, me parece que se ha indagado muy poco en ese ámbito, pero además quería preguntarle si es que su estudio del exilio se asocia a alguna cultura política en particular. Si es que, o sea, si es el exilio comunista, es el exilio socialista, es el exilio en los países socialistas reales, o del MAPU, o del MIR, no sé, si podíamos indagar un poco en eso. Hola Renato, te contesto tu pregunta. Bueno, mira, como enfermera y salubrista, porque esa es mi formación, llevo N años haciendo, bueno, primero trabajo de enfermera y por supuesto después en salud pública y después con las estudiantes. Y la verdad es que en este proceso migratorio y con fuerza, yo te podría decir de la primera década del 2000 y con fuerza de 2012 con las mujeres haitianas, la verdad que en la práctica en los servicios públicos de salud y puntualmente de atención primaria donde yo iba con las estudiantes, fui testigo de hartas cosas,
¿cierto? De hartos episodios de discriminación, de maltrato, tengo que decirlo, a todo nivel en el sistema. Desde las personas que te dan la hora, desde la señorita que te da la hora, te atiende, hasta los profesionales de salud que tienen otra carga agregada además, que se espera que apliquen un enfoque intercultural para la atención de las familias migrantes en general, pero asociada a sistemas de trabajo que son tremendamente demandantes, en que tú tienes 15 minutos para atender al chileno. E imagínate la carga que significa atender un niño hijo de madre haitiana que no habla el idioma y digamos, un funcionario que no tiene por qué hablar creol, ¿ya? Entonces, de ahí se generan tensiones súper grandes, presiones inmensas para los trabajadores de la salud. Yo estoy cierta que muchos de ellos probablemente tengan la mejor intención, pero también siento que hay un poco también de una política pública que está súper bien declarada desde el modelo de salud familiar y comunitario, que es el que acoge al sistema público de salud y donde la mayoría de estas mujeres y estas familias pertenecen, en que se define un enfoque intercultural, pero la verdad hacia hacia lo operacional y a la práctica hay una fractura súper grande. No sé si están las capacidades, no sé si están los sistemas, pero en lo empírico, en lo práctico, sí. Hay harta sanción, incomprensión, y que se trata de soslayar a través de, ¿no es cierto?, de una política de salud infantil, que es un programa que es maravilloso, que yo no, la verdad que es una idea maravillosa el Chile Crece Contigo, pero que sin embargo, incluso muchos países, otros países del Caribe también están tratando de implementarlo. El otro día estuve mirando y en El Salvador se está tratando de implementar un programa de salud infantil parecido, que tiene hasta un nombre parecido. Es maravilloso desde lo que significa disminuir las inequidades y las brechas, ¿no es cierto?, que implican las determinantes sociales al momento del nacimiento de un niño, pensando que todos los bebés tienen las mismas potencialidades al momento del nacimiento, y dejar de lado un poco la pobreza desde lo que significa tener un ajuar y una cuna para poder descansar. Es maravilloso. Sin embargo, en esta lógica de alcanzar y de tener una cobertura súper grande, declara la interculturalidad, pero en la práctica hay una fractura. Entonces, ¿qué ocurre? Se trata de, yo entiendo, con la mejor intención probablemente, entregar estas pautas de crianza, estas recomendaciones, estas enseñanzas a la usanza chilena. Entonces, no lo entienden. Primero tenemos un tema idiomático, pero ¿sabes qué? Tampoco es algo que pase solo con las mamás haitianas. También ocurre con mis otras entrevistadas, que también mi otro grupo de estudios, mamás venezolanas, mamás peruanas, y por eso hice la mención a la migración peruana de la primera década de este siglo, pero ocurre de otra manera, ocurre de otra forma, simbólicamente es distinto, y en lo empírico y en lo real también, pero también ocurre. No es exclusivo solo de la madre haitiana, pero la madre haitiana es más fácil sancionarla, porque ella no reclama, es más silente. Entonces es más fácil aplacarla. Eso sí te contesto algo. Bueno, y eso también motivó también mi tesis. Verónica responde a Renato y después le damos la palabra a Ángel. Sí, oye, qué increíble, Lucía, lo que cuentas. Muchas felicitaciones por tu investigación. Gracias. Contestando a Renato, yo no estudio el exilio desde los exiliados, entonces yo no puedo hablar de un exilio comunista o un exilio del Frente Patriótico, etcétera, porque, como me comentaba, el primer exiliado que yo conocí, a mí no me exiliaron, eso me decía Fernando, a mí no me exiliaron, exiliaron a mi papá, pero yo estoy viviendo estas consecuencias igual, porque a mí no me persigue nadie. ¿Sí? Entonces, por eso no tiene mucho sentido si yo lo diferencio entre partidos políticos, porque finalmente, cuando yo estaba conversando con esta segunda generación, Fernando, por ejemplo, que fue esta persona que yo conocí en Viena, me decía, para mí los partidos políticos era conocer chiquillas. O sea,
Él iba a conocer chiquillas, a bailar y qué sé yo, conocer gente y pasarlo bien. E incluso si voy más allá, mi abuela, que era judía y rumana, me decía, las juventudes nazis eran lo más divertido que había, porque hacían paseos, lo pasaban muy bien, hacían picnics. Entonces, comparando esa segunda generación como tiene experiencias bastante similares, pero no está pensando en esa política de los papás. Sí la quiere y sí la va comprendiendo, sí entiende que el papá sufrió, sí entiende que el papá fue torturado en algunos casos y sí entiende que existió este problema, pero no lo asocia como a un partido político en específico. Después, más grande, sí. Entonces, un poco para recalcar ese punto, entrevisté a una chica francesa que me decía que hasta los 14 años pensaba que Allende era su abuelo, porque era el único cuadro que había en la casa. Entonces, te das cuenta, no lo están entendiendo muy bien, pero saben que hay algo. Y esas historias después van cayendo, porque la primera generación, con lo dañada que está, tampoco relata en un primer momento, porque todavía tiene incluso miedo. Siguiendo con este paralelismo, mi abuela recién contó que ella era judía y que se había escapado de Europa cuando vino el golpe de Estado, porque se fue a esconder a la casa al fondo cuando pasaban los aviones por encima de la casa para ir a bombardear la moneda. Ella se asustó y se fue a esconder de inmediato. Y ahí recién entienden sus hijos que ella viene de un contexto más duro, porque no se comenta. Después uno va adquiriendo este tema y después uno va haciéndose cargo un poco del pasado de sus papás o de sus abuelos. Entonces pasa eso. Ángel. Ok, buenos días, estimados. Saludos desde Honduras. Me parece que son muy interesantes las temáticas que acaban de describir, ¿no? Respecto a sus temas de investigación. Yo actualmente, pues, he sido aceptado a un programa de microbiología, pero al igual que Lucía, pues creo que hay que integrar, ¿no? Toda esta parte de los determinantes sociales de la salud justamente para, digamos, abordar justamente esas problemáticas sanitarias que tenemos. En Honduras, pues tenemos una gran cantidad de desafíos, ¿no? Y yo creo que digamos, es interesante ver que muchos de ellos son compartidos, ¿no? Incluso con Chile, que quizás tienen un índice de desarrollo humano, pues obviamente mayor que cualquier país de Centroamérica. Esperemos que todo marche bien, ¿verdad? Y esperemos que podamos integrarnos como estudiantes de doctorado ya en la Universidad de Chile. Mi pregunta, bueno, tengo preguntas para Lucía y para Verónica. Para Renato, mil disculpas, ¿verdad? Porque no manejo muy bien el contexto, ¿no? Político de las últimas décadas en Chile, pero me pareció también muy interesante. Bueno, para Lucía, quisiera saber, Lucía, si hubo alguna diferencia, por ejemplo, en la cosmovisión de lo que representaba la lactancia y la maternidad entre entre las distintas madres provenientes de esos diversos países, o si quizás compartían algo en vista de que muy probablemente compartan esos desafíos en términos de los determinantes sociales de la salud. No sé si había como una diferencia entre ellos y comparándolo obviamente con la maternidad percibida en Chile o si era diferente en cada una de esas culturas. Está muteada, Lucía. Sí, estoy muteada, perdón. La verdad que los hallazgos entre los tres grupos de madres, bueno, primero decirte que el trabajo de campo fueron 40 entrevistas, ¿ya? De casi una hora y media cada una, y todas analizadas de manera manual. Y la verdad es que los hallazgos hay muchos hallazgos, en distintas aristas, distintas dimensiones de lo que significa ser madre y ser madre migrante, ¿ya? Que es distinto. Como dije, en un lugar de la no pertenencia, en un lugar de desarraigo, y que muchas de estas mujeres y sus familias también han perdido sus biografías, porque lo que eran en sus países de origen ya no lo son acá, sin redes de apoyo, y también un denominador común que hay, y que te lo digo con vergüenza, que Chile ofrece características de asentamiento a la población migrante bastante precarias.
desde el punto de vista del trabajo precario, la habitación precaria, los barrios precarios, peligrosos, que es donde son los espacios sociales donde con más frecuencia se ubican. Desde ese lugar, yo te podría decir que ejercer la maternidad y criar siendo migrante, yo me imagino que para cualquier mujer es un desafío inmenso, hermoso, pienso yo, te estoy hablando ya como mujer, pero sí, creo que ser migrante también se agregan otras cosas como por ejemplo, y de lo que me estoy acordando, porque como te dije Ángel, son N dimensiones, hay un fuerte relevo del rol de la madre como proveedora, porque todas trabajan y buscan la manera de trabajar y desde esa manera subsistir, muchas veces, ¿no es cierto?, dejando sus niños al cuidado de otras personas, otras madres migrantes que trabajan cuidando de manera informal, otras haciendo uso de los servicios públicos de lo más que pueden, ¿no es cierto?, de los colegios, corriendo todo el día. Muchas de ellas crían también de manera transnacional, tienen otros hijos en su país de origen y están así como preocupadas acá de trabajar y de ver la guagua, de ver los niños chicos, están preocupados de las tareas del niño que está en Venezuela y además de mandar plata. El asunto de las remesas, ¿cierto? Es súper frecuente, pero yo diría que una gran semejanza es eso, el relevo del rol de la mujer como proveedora y madre a un mismo espacio, a un mismo nivel, y además que muchas de ellas también, si bien tratan de mantener su acervo cultural propio de sus países de origen, y por eso hablaba de la comida, porque la comida es donde más lo mantienen, y la comunidad peruana es súper celosa con eso, y están tienen facilitado el acceso por La Vega, ¿cierto? En La Vega encuentran todo. Sin embargo, la Vega Central, que es como una gran feria que está aquí en el centro de Santiago. Sin embargo, esta alimentación y estas prácticas también un poco se ven tensionadas y las madres ceden y buscan integrarse fuertemente a la sociedad chilena e incluso a veces asimilarse, priorizando que los niños puedan acceder a los servicios públicos, porque si el niño no come en el jardín, la madre no trabaja. No puede trabajar, no puede dejarlo. Entonces, desde ahí hay una negociación permanente. Yo lo veo así, después de tanto leer los relatos, que las madres están permanentemente en una negociación de lo que integro, de lo que mantengo, de lo que separo, de lo que asimilo, de lo que entrego. Es un diálogo. Todos los días es una transacción. Y desde ahí encontrar, que es una frase que la encontré en muchos relatos, que es la vida mejor. La vida mejor, que para algunas comunidades, por ejemplo la venezolana, está traducida con se relaciona con el buen trabajo, el nivel de vida, la educación y por supuesto la remesa. Sin embargo, para las madres haitianas la vida mejor es, en buen chileno, parar la olla y ayudar a los niños. Y la educación. Eso. Y ahí podríamos estar toda la tarde porque hay distintos matices, pero eso es como lo más grueso que se me viene ahora a la cabeza, Ángel, lo que yo te puedo contar. Ok, excelente, Lucía, muy bien. Y bueno, para Verónica, también muy interesante en Honduras y particularmente ciertos países, ¿no? Del Triángulo Norte de Centroamérica, incluidos El Salvador y Guatemala, pues poseemos bastante flujo migratorio. Aquí más que todo por el nivel de violencia, ¿verdad? Y la delincuencia que sufre la población, ¿verdad? Si se van para los Estados Unidos. Es interesante de que quizás, obviamente el contexto político, sociopolítico es muy diferente a un exilio, ¿verdad? Por, digamos, ya cuestiones que tienen que ver justamente con índole político. Pero es bien interesante y quería preguntarle a Verónica si de alguna manera se caracterizó, por ejemplo, el grado de resiliencia que tenían o que iban desarrollando las diferentes generaciones, porque uno esperaría, ¿no? De que los hijos que nacen allá y que están muy probablemente más empapados con la cultura de ese país, quizás sea un poco más fácil, ¿no? De sobrellevar y de quizás ir perdiendo esa identidad nacional en algunos casos, ¿verdad? Pero no sé cómo caracterizar ese grado de resiliencia o cómo, por ejemplo, la misma, el arraigo cultural que se tiene a partir de los padres y los abuelos, y eso quizás no les permitía, digamos,
involucrarse un poco más en la propia cultura del país que los recibía. No sé si me voy a entender con eso, Verónica. Voy a tomar un poco lo que decía Lucía, porque en el caso, Lucía lo ve desde la madre hacia abajo, yo lo veo de abajo hacia arriba. Lucía decía que las madres tienen que tomar esta decisión, qué es lo que mantengo, qué es lo que dejo, qué es lo que suelto. Lo que pasó en el exilio chileno es una cosa bien particular. Los padres se congelaron en el tiempo. Mantenían la misma moda, mantenían los mismos cortes de pelo, mantenían todo para ese retorno. No sé si te acuerdas de, perdona la cita que voy a sacar, la canción de Maná, esa canción de En el Muelle de San Blas. Eso, ya, perdón, perdón el nivel de cita, pero para que quede bien claro la figura. O sea, esta novia que está esperando para siempre en el muelle que vuelva el novio y cuando llega no lo reconoce. Esta es una canción ya que Pablo Milanés también tiene. Eso pasa, ellos se mantenían expectantes a poder volver a su patria y de eso también les generó un choque bien importante cuando volvieron, porque no volvieron a su Chile, volvieron a otro Chile, volvieron a otra cultura, una cultura que había sufrido un incilio, volvieron a una cosa que era tremenda. O sea, la cultura chilena en los años 90 era una cosa bien esquizofrénica. O sea, tenía un país que estaba con miedo y con libertad, con miedo y con libertad. Pero por otra parte las madres en el exterior tienen que tomar esta decisión. O sea, como bien dice Lucía, hay que sacar la casa adelante, hay que saber cocinar, hay que saber armarse de herramientas para poder mantener la familia. Entonces, si la madre tiende a ser mucho más resiliente en ese sentido, el padre se congelaba en el tiempo. Pero ¿qué pasa después en esa comunicación de esa primera generación exiliada hacia abajo? Pasa que esa primera generación durante el primer tiempo se calla, no cuenta, no dice nada. Entonces, ponte tú, me pasaba que había uno de los casos que yo entrevisté, que eran unas hermanas italianas, que el papá decía, mi papá me hubiera encantado que me hubiera leído La Cenicienta, La Blancanieves, nada. Él se sentaba a contarles sobre Fidel Castro, sobre Allende. Esas eran las historias en la noche cuando las iba a acostar, ¿ya? O sea, se quedan como con un tema bien marcado, bien latente, que está presente todo el tiempo y eso genera una como tensión siempre en el hogar. Y ya luego, en la medida que van pasando los años, principalmente marca el punto de quiebre que se acaba la dictadura y ya tienen la opción de volver. La salida es obligatoria, el retorno es opcional y ya eso también genera un relajo. Ya se puede empezar a hablar. O sea, por darte un ejemplo súper concreto, volviendo a este paralelismo de lo que viví yo en mi casa, mi abuela contó recién cuando mi mamá tenía, qué sé yo, 18 años, que ella era judía. Lo mismo sus hermanas contaron a sus hijos, a mis tías, que eran judías, pero ya después de, te estoy hablando de mi mamá, 18 años, mi abuela llegó con 15, que serían 40 años después, ya empiezas a narrar, pero ya con los nietos, tú ya tienes esa flexibilidad, tú ya no tienes el miedo, ya lo viviste, ya lo intentaste superar y ahora generas un discurso armado que es sobre tu experiencia en el pasado. Ya recordemos que la memoria intacta dura 15 minutos, después de eso ya todo es idealización. Entonces, se va generando este discurso de lo que vas viviendo y empiezan las historias de guerra en la mesa, historias de guerra, historias de guerra, historias de guerra constantes. Lo mismo pasa con los exiliados. Ya la tercera generación logra vincularse con la historia de la primera por esta narración que ya se libera una vez que ya pasaron los años. Pero también recordar que el exiliado no tiene apoyo psicológico. En general, el exiliado, el inmigrante, el que sale hacia la fuerza, no tiene apoyo psicológico. Esa no es una necesidad que tú tengas que salvaguardar. Tú tienes que primero poner comida en la mesa. Tú tienes que primero conseguir un sueldo. Y digamos, se fueron muchos profesionales del país y afuera eran obreros, eran, qué sé yo, garzones, eran cocineros. Entonces, tienes mucho trauma que tú tratas con tus propias herramientas de resolver. Y eso también genera un problema con la resiliencia. Ya se viene de doctorado con este tema. Excelente. Bueno, felicitaciones a los tres, muy interesantes temas. Un saludo. Gracias, Ángel. Yo quisiera hacer 3 preguntas más
o reflexiones. Comienzo con Renato. En términos de algo con lo que estaba cerrando la presentación, que era esto de un poco romper la idea de que no había mucha circulación o mucha influencia entre Argentina y Chile en términos de las luchas, ¿no? Que lo dijiste hacia el final, dado que que en mi caso y el de Lucía y Verónica estamos en el IDEA, bueno, estamos interesados en el tema americano, quisiera que ahondara un poquito más en eso, ¿no? En esa reivindicación de esta permeabilidad entre Argentina, Chile, el cono sur, digamos. Eso es una, con Renato. Con Lucía, en términos de las consecuencias para la integración social de madres venezolanas, haitianas, peruanas, que tanto esa colonización, esa infravalorización que pueden haber recibido esas madres, ¿qué tanto crees tú, si no sé si está en el estudio, por eso te digo que es una reflexión más bien, puede afectar a una adecuada integración o una mejor interacción entre estas personas, ¿no? Y para Verónica, también en términos de consecuencias, ¿qué tanto se afectaron las relaciones intrafamiliares o las dinámicas intrafamiliares en estos núcleos que tenía a un hijo chileno y otro hijo nacido en Suecia, en Suiza, en tal país, digamos? ¿Qué tanto, no sé si también lo pudiste comprender o tocar, pero qué tanto fue afectada a la familia en términos, porque eso que tú dices, ¿no? Ese septiembre negro, hijos que de pronto no tienen ya idea, que no les interesa la discusión que hubiese en su momento, o sí les interesaba, pero manifestaban en contra por llevar la contraria, ya que están viviendo un exilio que no era de ellos propiamente, heredado, como bien titulas tú. Entonces, bueno, son mis tres comentarios, reflexiones. Yo creo que Renato, para equilibrar un poco el género, debería comenzar. Bueno, gracias Juan Carlos por las preguntas. Bueno, y respecto del diálogo en el Cono Sur, en dictadura, lo que puedo decir es que, bueno, si bien el golpe militar chileno de 1973, digamos, impactó en todo el mundo, y Chile pasó a ser como un centro de la solidaridad internacional, primero por la emergencia que producen las violaciones de los derechos humanos, en el caso chileno se da un caso como a la inversa, ¿no? Como que durante los 70 es muy poco de lo que se sabe de lo que está pasando afuera. Y recién a finales de la década de los 70, 1976, comienza a circular un pequeño boletín que luego se transformó en una revista, que fue la revista APSI, que se dedicaba de manera exclusiva a temas internacionales. Y yo, bueno, en mi tesis de doctorado estoy justamente trabajando la recepción de los procesos de transición cono-sureños en Chile, y he podido ver que la revista APSI, por lo menos hasta 1983, es casi la única revista de oposición, de prensa opositora, que aborda los temas internacionales, cuestión que cambia en 1983 cuando empieza, digamos, la transición en Argentina, y se empiezan a desarrollar procesos transicionales en Brasil y en Uruguay. Las otras revistas también empiezan a abordar, digamos, de manera importante el proceso político en estos países. Y en ese sentido yo diría que hay bastante atención, digamos, a lo que está pasando en Brasil, al proceso de apertura controlada que se denominó, y los sucesos posteriores, digamos, el gobierno de Sarney, digamos, el primer gobierno democrático. En Argentina es muy importante acá en Chile, y yo creo que a nivel continental, el tema de las Malvinas, porque afecta a la política internacional, digamos. Pero también lo que está pasando en la asunción de un primer gobierno democrático, en su política de derechos humanos y de justicia, digamos, con la formación de la Comisión Nacional de Estudio de la Desaparición de Personas, CONADEP, y los juicios a la Junta. Y en Uruguay hay atención producto del contraste que se hace entre un plebiscito donde pierde la dictadura militar, digamos, en 1980, y luego en la realización de paros de protesta exitosos en 1984. Eso es la prensa, digamos, porque además existen, digamos, importantes redes académicas de exiliados y políticas que están, digamos, posibilitando reflexiones conjuntas y flujos de información, digamos, ¿no?
Digamos, pero yo creo que en primer lugar, digamos, por lo menos hasta 1984, el caso argentino es el que más concita atención, porque es el que primero el primer proceso de transición a la democracia que se empieza a desarrollar, y coincide con el movimiento de protesta en Chile, con esta relativa apertura que hay de las prohibiciones políticas, y con el movimiento de protesta en Uruguay, y la campaña de directas ya en Brasil, y la posibilidad de que fuera electo un presidente opositor. Eso te puedo decir, digamos, o sea, existió flujo, digamos, en la red opositora, en la prensa oficial, algo se sabe, pero no es muy importante el flujo informativo, porque también es peligroso, ¿no? Como que tiene ahí un potencial ahí un poco subversivo y cuestionador de sentidos comunes que se buscan instalar desde el poder. Gracias, Renato. Lucía o Verónica. Sí, Juan Carlos, mira, respecto a la pregunta, sí, la verdad es que puedo darte hartos datos, pero en forma muy resumida, claramente, bueno, yo vine a presentar idea de las madres haitianas, sin embargo, la pregunta se ha ampliado a los otros grupos de madres, y sí, la verdad es que desde los relatos yo he interpretado que, a ver, me estoy acordando, la experiencia vivida, la experiencia de migrar acá, de asentarse en este Chile, y además la trayectoria migratoria, ¿cierto? También ha tenido repercusiones en varios ítems que yo podría resumir acá de lo que yo me estoy acordando de mi tesis, que muchas madres dicen de que todo este bagaje, este viaje y esta experiencia, por supuesto que va a quedar plasmada en la parte de la biografía de sus hijos, pese a que hayan nacido acá. ¿Por qué? Yo desde lo que vi, muchas madres son madres muy asustadas, que tienen mucho susto de estar acá. Por lo mismo, son mujeres tremendamente aprensivas en el cuidado de sus hijos. Se aíslan bastante y también tienden a criar desde la carencia, con miedo a que de repente aquí no haya comida, no haya medicamentos, y en la práctica también nosotros como enfermeras también muchas veces tenemos que un poco hablar con las madres y enseñarles y un poco relajarlas y decirles que acá eso no va a ocurrir, ¿ya? Es como un miedo que trasladan, y siempre están pensando en el que no va a haber, en la carencia, en el susto, ¿ya? Son súper aprensivas en las relaciones que establecen sus hijos con otras personas, los cuidan, pero también desde el punto de vista positivo, también hay relatos de muchas mujeres que dicen que si no hubiesen pasado por esta experiencia, pese a lo terrible que es, porque muchas dicen que ojalá nadie lo viviera, no serían las mujeres que son ahora. Muchas de ellas han tenido recién aquí por primera vez la oportunidad de poder trabajar y desde ahí empoderarse, abandonar situaciones de violencia intrafamiliar, y otras también sentirse súper útiles porque apoyan a la economía familiar. Y otras, la verdad que el estar en Chile les parece fantástico porque han logrado liberarse de formas de crianza y de relaciones familiares que no están obligadas a reproducir aquí, y que tienen que ver con familias que tienen un acervo ancestral muy, muy machista, de prácticas de crianza castigadoras de los niños, y que ellas no quieren repetir. Entonces aquí se sienten en libertad de no poder hacerlo. Entonces la verdad, hay hartos hallazgos, cosas tristes, pero también otras que pese a todo una experiencia que es de suyo muy traumática, logran salir desde ahí y de así todo reconocer cosas positivas que tienen, sobre todo relación con su madurez y su empoderamiento como mujeres. Así que eso es lo que puedo aportar. Gracias, Lucía. Y cerramos con Verónica entonces. Estamos casi sobre la hora de... Sí, voy a sumar un poquito el comentario de Lucía. Mi abuela juntaba, le sobraba un poquito de hilo, lo enrollaba y lo juntaba, porque en la guerra no teníamos. Después le sobraba un calcetín que estaba roto, es que en la guerra no teníamos. Entonces, quedáis con esa cuestión marcada, o sea, la señora tiene 90 años y todavía me sale, es que en la guerra no teníamos. Oye, llegó aquí hace más de 60 años
es que en la guerra no tenía. Queda, y queda como marcado para abajo. Entonces de repente uno guarda cosas, digo, es que en la guerra no había. Yo, ¿cuál guerra? Yo nunca he estado en una guerra, pero ya bueno, en la guerra no había. Y sobre lo que preguntabas, Juan Carlos, sobre las dinámicas intrafamiliares, cómo se ven afectadas después de estas diferencias culturales dentro del hogar. Por eso yo mencionaba que se genera un quiebre en la sociedad, porque se genera un quiebre dentro del mismo núcleo de la sociedad. Porque en los casos más suaves, o sea, se generan como familias distintas. Por ejemplo, tienes un papá, una mamá chilenos, un hijo sueco y después un hijo del Chile del retorno. O sea, son 2 Chiles más un Suecia. Y tienes un grupo familiar que ya es distinto. Después ponte tú en el grupo que entrevisté en Suiza, era papás chilenos, hijos suizos, tercer hijo chileno. Y ahí también se genera una diferencia, una distancia. Lo mismo las 2 hijas italianas, papás chilenos y tercer hijo italiano. Por ejemplo, y después francesa, una chica chilena, hermano francés, papá chileno. Llega un punto en que, claro, puede que en un caso más leve, simplemente estén estas diferencias culturales y que tú no entiendes por qué tu hermano o tu hermana actúa de una manera determinada. Pero sí hay casos en que ya es mucho más extremo, en que no toleras y tienes que salir de tu país, no eres culturalmente similar a tu hermano, tienes acentos distintos y se genera este quiebre como en la distancia, en incluso espacios. O sea, por ejemplo, en la familia que yo entrevisté que estaban en Italia, la hermana mayor se devolvió, dijo, no aguanto este país. No lo aguantaba, no porque que fome Chile, que feo Chile, no, era una cosa así como de, no es mi casa. Y el retorno se vuelve para esa segunda generación un exilio obligatorio para ellos, porque ellos no retornan, porque ellos no pueden retornar a un país donde nunca han estado. Entonces, pasa eso que en casos muy suaves, claro, se genera una diferencia que un hermano tiene un acento raro, un hermano habla con palabras diferentes, un hermano come queso de postre, pero en los casos más extremos llega a haber incluso como violencia intrafamiliar, porque consideramos que los padres vuelven a Chile y tienen este trauma que no ha sido tratado, vuelven a un país que no es el suyo, tienen hijos adolescentes que tienen que saber lidiar con el cambio cultural y genera quiebres importantes. Gracias, Verónica. Bueno, 11:15. Hoy estamos absolutamente British mode. Estamos completamente británicos. Agradecer a Verónica, Lucía, Renato, Ángel desde Honduras o Guatemala, si no copié mal, si no recuerdo mal. Horacio, Alfredo por 2, Pablo, Roxana, Carolina, Sneiber, Iriani y Evelyn. Su participación súper interesante. Como ya comentaba Alfredo hace un rato, estamos grabando la mesa, va a quedar luego en YouTube. Invitarlos a que continúen las actividades del Congreso. El jueves a las 6 de la tarde tenemos el balance, me toca a mí junto con Gino y el equipo también, Alfredo, Horacio, estar allí para hacer esa reflexión y ojalá que puedan acompañarnos a lo largo de lo que queda, y el jueves para hacer este balance. Qué bueno, Ángel, que entiendo que vienes para Chile pronto, ¿no? Entonces, así que bienvenido a distancia. Okay, muchas gracias. Esperemos que todo marche bien. Buenísimo, gracias por la conversación, por las presentaciones. Y con esto damos entonces, a menos que Horacio o Alfredo tengan algún otro comentario, damos por terminada la mesa 4 en forma virtual. Muchísimas gracias por sus presentaciones y por sus aportes. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, que tengan buen día.